El camión de mudanza se alejó de la acera, dejando escapar un suspiro bajo y gruñón. Solo dejó atrás unas cuantas huellas de neumáticos en el pálido concreto, y a una familia de 3 parada bajo un cielo gris y sin color. Detrás de ellos estaba su nueva casa, recién pintada en un beige aburrido y comercial. Se veía igual que todas las demás en la cuadra. Un pequeño césped. Arbustos recortados. Un camino de entrada estrecho. Un buzón tan limpio que aún no parecía pertenecerle a nadie. Esto era Maple Ridge, Ohio. Un tranquilo barrio residencial donde nada parecía fuera de lugar. Quizás ese era el propósito. Cada césped estaba perfectamente recortado. Cada bandera colgaba justo en su lugar. Cada vecino saludaba con cortesía, pero siempre desde la distancia. Hayden Collins, de 10 años, metió las manos profundamente en los bolsillos de su sudadera mientras escaneaba las filas de casas desconocidas. No estaba exactamente nervioso. Ya se había mudado antes. El trabajo de su padre ya los había llevado de Atlanta a Houston, y ahora aquí. Pero esta vez se sentía diferente. Más pesado. Quizás porque ya era mayor. Quizás porque ya extrañaba la vista del Centro Espacial Johnson desde la ventana de su habitación. O tal vez solo era el silencio, ese tipo de silencio que envolvía este lugar como una niebla. Calles tranquilas. Aceras vacías. Y nadie como él a la vista. Vamos, campeón, dijo su padre, golpeando el baúl del auto con un sonido sordo. Veamos qué nos tiene preparado Ohio. Hayden siguió a sus padres hacia adentro, echando un último vistazo a la calle. Al otro lado, una mujer regaba sus petunias. Sus gafas de sol eran demasiado grandes para su rostro delgado. Cuando los vio, se detuvo. Solo por un segundo. Tal vez 2. Pero Hayden lo sintió. Adentro, las cajas estaban apiladas como pequeñas torres sobre el suelo de madera. El aire olía a pintura fresca y a limpiador con aroma a limón, pero Hayden apenas lo notó. Su madre se movía con eficiencia, indicando dónde debía ir cada cosa. Su padre, aún con jeans y una sudadera de la NASA del evento de prensa del Artemis del año pasado, ya estaba intentando configurar el Internet. Hayden subió las escaleras y eligió la habitación con la mejor vista del cielo. A través de la ventana, apenas podía ver la copa de un viejo roble y el cielo pálido y vacío más allá. Imaginó constelaciones ahí afuera, ocultas justo más allá de lo que la luz del día permitía ver. El primer día de clases llegó demasiado rápido. En Willow Creek Elementary, Hayden era el chico nuevo otra vez. Estaba acostumbrado a las presentaciones, pero nunca le gustaron. La directora lo recibió con una sonrisa rápida que no llegó a sus ojos. Estamos muy emocionados de tenerte, Hayden, dijo. Luego añadió, valoramos la diversidad, en un tono que sonaba más a norma que a bienvenida. Su maestra, la señora Blake, era una mujer delgada con el cabello entrecano recogido en un moño. Sus gafas colgaban de una cadena con cuentas alrededor de su cuello. Lo saludó con una cortesía profesional, pero mantuvo su distancia, como tantos otros antes que ella. Este es Hayden Collins, le dijo a la clase sin mucho entusiasmo. Se acaba de mudar desde Houston. Algunas caras curiosas se alzaron. La mayoría no. Hayden levantó una mano en un saludo pequeño, sin saber bien dónde mirar. Y estará con nosotros el resto del año. Hayden, toma el asiento vacío junto a Colin. Colin, un chico de hombros anchos con una camiseta de fútbol americano, deslizó su silla unos centímetros lejos de Hayden sin decir una palabra. Hayden intentó concentrarse en las lecciones, pero podía sentir las miradas sobre él. Cuando levantó la mano para responder una pregunta sobre el sistema solar, la señora Blake parpadeó, sorprendida, como si no esperara que supiera la respuesta. Eso es, correcto, dijo lentamente. Luego pasó a otra cosa sin más comentarios. A la hora del almuerzo, la cafetería zumbaba con conversaciones animadas. Grupos de niños se sentaban juntos, riendo, hablando, perteneciendo. Hayden caminó por el perímetro del comedor como un satélite buscando una órbita. La mayoría de las mesas estaban llenas. En una, un grupo de niños lo miró al pasar. ¿De dónde eres?, preguntó uno de ellos. De Houston. ¿Te gusta el fútbol? No mucho, respondió Hayden. Uno de los niños soltó una risa burlona. Te lo sabía. Hayden comió solo,
mirando el suelo de baldosas. En casa, su madre le preguntó cómo había ido su primer día. Se encogió de hombros. Bien. Luego se retiró a su habitación. Entre las cajas a medio desempacar había una carpeta cuidadosamente etiquetada. Día de carreras, papá. Haden la abrió lentamente. Dentro había fotos impresas de su padre con el traje de entrenamiento de astronauta, posando junto a una cápsula de simulación, flotando dentro de una aeronave de gravedad cero. Sosteniendo su identificación de la NASA junto a un Haden sonriente. Su padre aún no era un astronauta en pleno, no uno que ya hubiera volado. Pero estaba en el programa de entrenamiento avanzado, seleccionado para el grupo de la misión Artemis. Era real. Estaba sucediendo. Y para Haden, significaba todo. Esa noche, mientras el cielo fuera de su ventana se oscurecía en un azul profundo, Haden buscó estrellas. No podía ver muchas, había demasiada contaminación lumínica. Pero sabía que estaban ahí. Sacó un cuaderno y comenzó a dibujar la nave Orión. Etiquetó cada parte, tal como su padre le había enseñado. Conocía la ruta de vuelo del Artemis II de memoria. Incluso entendía la mecánica de rotación de un sobrevuelo lunar. De vuelta en Houston, eso había impresionado a sus maestros. Aquí, no estaba seguro de que a alguien le importara. La semana siguiente, la primaria Willow Creek anunció la semana de carreras. Los estudiantes darían pequeñas presentaciones sobre los trabajos de sus padres. La señora Blake repartió los volantes con poco entusiasmo. Por favor, preparen algo apropiado, dijo. Nada de fantasía. Nada de bromas. Y seamos respetuosos con el tiempo de los demás. El corazón de Haden latió con fuerza. Este era el momento. Esa noche, se quedó despierto hasta tarde preparando su presentación. Escogió las fotos más claras, añadió un gráfico que mostraba las instalaciones de la NASA en todo el país y practicó decir Artemis sin trabarse. Esto es increíble, hijo, dijo su padre, mirando la impresión. ¿Seguro que quieres incluir este esquema de propulsión? Haden asintió. Querrán ver cómo funciona. Su padre sonrió. Ese es mi chico. La noche antes del día de carreras, Haden colocó cuidadosamente su camiseta de la NASA, la especial del día de medios de Artemis. Sacudió cualquier rastro de polvo, aunque su mamá la plancharía de todas formas. Al meterse en la cama, soñó con pararse orgulloso frente a la clase, contándole sobre la gravedad lunar, sobre las ventanas de misión y sobre cómo su papá pronto caminaría donde pocos lo habían hecho antes. Se imaginó sus rostros iluminándose de asombro. Todavía no sabía que a veces, la verdad no es suficiente. El día siguiente lo cambiaría todo. La luz matutina se filtró débilmente por las persianas entrecerradas de Haden, proyectando sombras tenues sobre la alfombra como si fueran barrotes de una jaula. Se despertó antes de que sonara su alarma, su corazón latiendo con emoción y nerviosismo. Día de carreras. La fecha estaba marcada en rojo en su calendario, y trazada de nuevo en azul, solo para asegurarse de que resaltara. Hoy era el día en que les contaría a todos la verdad. La increíble y asombrosa verdad sobre su papá, su familia y sus sueños bajo las estrellas. Haden se vistió con cuidado, poniéndose su camisa azul marino recién planchada de la NASA, con el parche de la misión Artemis cosido con orgullo en el pecho. Le quedaba un poco grande, pero le gustaba eso, lo hacía sentir como si estuviera creciendo hacia algo grandioso, algo destinado. Alisó el cuello, revisó que no tuviera pelusas y se pasó las manos por el cabello 2 veces antes de bajar las escaleras. Su padre estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando café y revisando un correo en su tableta. Vestía jeans, zapatillas y una vieja camiseta del Centro Espacial Johnson. Cuando Haden entró, su papá levantó la vista y soltó un silbido. Vaya, sí que te ves bien, te dijo, dejando su taza. ¿Listo, cadete Collins? Haden sonrió, tratando de ocultar el rubor que subía por su cuello. Más que listo. Su mamá guardó con cuidado la carpeta de su presentación en su mochila, la especial, la que tenía un estampado del sistema solar y solo usaba en días importantes. Le besó la cabeza. Tú puedes, bebé. Solo sé tú mismo. En la escuela, los pasillos vibraban con emoción. Carteles decoraban las paredes, dibujados con crayones, mostrando a padres en escritorios, con uniformes, al volante, con estetoscopios y maletines. Haden sujetó su mochila con más fuerza mientras caminaba.
Algunos niños lo miraron y luego apartaron la vista. Algunos aún no sabían su nombre. Otros sí, pero solo como el chico nuevo. La señora Black estaba de pie junto al pizarrón, con una tabla de notas en la mano y los labios apretados en su habitual línea delgada. Dio una palmada. Hoy escucharemos a algunos de ustedes hablar sobre los trabajos de sus padres, dijo. Recuerden, sean claros, sean respetuosos y, lo más importante, sean honestos. Nada de exageraciones. Nada de bromas. Seamos maduros con esto. Algo en la forma en que lo dijo, como si fuera una advertencia, hizo que el pecho de Haden se apretara. Pero lo ignoró. Probablemente lo decía todos los años. Se sentó derecho y miró su carpeta, listo. Uno a uno, los estudiantes compartieron sus historias. El papá de Emma era dentista. La mamá de Trevor trabajaba en bienes raíces. Colin, el niño que se había alejado de Haden el primer día, se paró con orgullo y anunció que su padre era entrenador de fútbol en la preparatoria. Cada historia recibió aplausos educados, asentimientos de aprobación de la señora Blake. Luego, llamó el nombre de Haden. Se puso de pie lentamente, su corazón golpeando fuerte, su boca de repente seca. Caminó al frente del salón con su carpeta. La abrió sobre el atril. La primera foto mostraba a su padre en un traje de vuelo, sonriendo junto a un módulo de entrenamiento. Mi nombre es Haden Collins, comenzó, tratando de mantener su voz firme. Mi papá es astronauta en el programa Artemis de la NASA. El salón quedó en silencio. Algunos niños se inclinaron hacia adelante. Otros se miraron entre sí. Alguien en el fondo soltó una risa corta antes de callarse rápidamente. Está entrenando en este momento para una futura misión lunar, continuó Haden, pasando a la siguiente foto, su papá flotando en el avión de gravedad cero, con los brazos extendidos como alas. Fue seleccionado el año pasado. Trabaja con ingenieros, científicos y otros astronautas, entrenando para misiones espaciales largas y aterrizajes en la Luna. Varias manos se levantaron. Pero la señora Blake no llamó a nadie. En su lugar, dio un paso al frente, cruzando los brazos. Su expresión era indescifrable, tranquila, pero con algo afilado debajo. Haden dijo, su voz suave, pero con un filo que le heló la sangre. Dijimos que debían ser realistas hoy. Haden parpadeó. Es realista. Es la verdad. La señora Blake suspiró. Estoy segura de que tu padre tiene un trabajo muy interesante, pero no hay necesidad de exagerar. Los astronautas viven en lugares como Houston o Florida. Estamos en Ohio. Tal vez la próxima vez puedas contarnos lo que realmente hace. Las palabras golpearon como un puñetazo. Por un segundo, Haden no pudo respirar. A su alrededor, los estudiantes se removieron en sus asientos. Alguien se rió. Otro susurró, mentiroso. Un tercero hizo un gesto de cohete detrás de su espalda. Pero, empezó Haden. La señora Blake levantó una mano. Gracias, Haden. Es suficiente. Puedes sentarte ahora. Se quedó allí, con la carpeta aún abierta, la foto de su papá a medio levantar en su mano. Su visión se nubló. Su rostro ardía. Pero no lloró. Cerró la carpeta, caminó de regreso a su asiento y se sentó con cuidado, como si la silla pudiera desaparecer debajo de él. El resto de la clase transcurrió. Más niños hablaron. Más aplausos educados. Haden no escuchó nada de eso. Sus oídos zumbaban con un ruido bajo y furioso. Sus manos temblaban debajo del escritorio. Cuando sonó la campana final, no se movió de inmediato. Esperó hasta que el aula estuvo casi vacía, luego metió su carpeta en la mochila y caminó solo hacia el autobús. Nadie le habló. Ni una sola palabra. Esa noche, durante la cena, apenas dijo nada. Su madre fue la primera en notarlo. ¿Todo bien, cariño? Haden se encogió de hombros. Sí. Su padre levantó la vista. ¿Cómo estuvo el día de carreras? Estuvo bien, murmuró Haden. Sus padres intercambiaron miradas. Su madre intentó de nuevo. ¿Les gustó tu presentación? Supongo. Hubo una pausa. Luego, su padre preguntó con suavidad. ¿Pasó algo? Haden revolvió su comida con el tenedor.
Y dijo que estaba mintiendo. Silencio. ¿Quién? Preguntó su madre, con la voz tensa. La señora Blake, susurró Haden. Dijo que los astronautas no viven en Ohio. Que me lo inventé. Todos se rieron. Su madre se echó hacia atrás, con los labios apretados, la furia ardiendo justo debajo de su calma. La mandíbula de su padre se tensó. Sus manos se cerraron sobre la mesa. Haden levantó la vista, con los ojos brillando de lágrimas no derramadas. Y ni siquiera preguntó. Solo lo dijo, como si ni siquiera fuera posible. Su padre soltó un lento suspiro. Y si es posible, dijo en voz baja. Y tú dijiste la verdad. Hiciste todo bien. Haden bajó la mirada. ¿De verdad? Esa noche, mucho después de que Haden se había ido a la cama, sus padres se quedaron en la sala. El resplandor del televisor parpadeaba en el fondo, ignorado. Su madre caminaba de un lado a otro. Tenemos que decir algo. Esto no fue solo un error. Lo humilló. Lo borró. Su padre asintió lentamente. Me encargaré. ¿Cómo? Pediré una reunión. Hablaré con ella cara a cara. ¿Crees que siquiera te escuchará? Los ojos de su padre se endurecieron. Tendrá que hacerlo. Y si no, el distrito lo hará. Se puso de pie, caminó hacia el pasillo y se detuvo frente a la puerta de Haden. El padre de Haden se quedó allí, observando a su hijo acurrucado de lado, con la carpeta del día de carreras aún apretada bajo su brazo. Incluso dormido, su ceño seguía fruncido. Siempre le había enseñado que la verdad importaba, que los sueños valían la pena. Pero ahora entendía lo fácil que era destruirlos con unas pocas palabras descuidadas de alguien con autoridad. Una cosa era segura, no iban a dejar que terminara así. Los días siguientes pasaron en un lento y aburrido desenfoque. La escuela se sentía diferente ahora, como una prisión silenciosa. Los pasillos blancos, antes solo simples, ahora parecían demasiado brillantes, demasiado fríos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, cada una como un murmullo de advertencia. Haden se movía como un fantasma, invisible hasta que alguien decidía notarlo, solo para susurrar a sus espaldas o reírse mientras pasaba. Y el niño de la NASA, murmuró a alguien en la fila del almuerzo. Ahí va el mentiroso, susurró otro cerca de la cancha de baloncesto. Seguro cree que su papá está en la luna. Las palabras lo seguían como una sombra. No eran gritos, pero no hacía falta. En clase, la señora Blake actuaba como si nada hubiera pasado. Eso era lo peor. No lo miraba a los ojos, no le hacía preguntas, no reconocía el daño que había causado. Era como si nunca hubiera dicho esas palabras, como si simplemente las hubiera borrado. Pero Haden no las había olvidado. Dejó de levantar la mano, incluso cuando sabía las respuestas. Cuando repasaron el sistema solar en ciencias, algo que él podía explicar mejor que el libro de texto, se quedó en silencio, dejando que el momento pasara. Su escritorio, antes ordenado, se volvió un desastre. Su letra se hizo pequeña y apresurada. Empezó a terminar su trabajo rápido, sin esfuerzo, solo para quitárselo de encima. En el almuerzo, se sentaba solo en la mesa junto a la ventana, la que nadie quería porque el sol la golpeaba de lleno. Guardaba su carpeta del día de carreras en la mochila, pero nunca la abría. Las fotos dentro comenzaban a doblarse en los bordes. La imagen de su padre en el traje de vuelo tenía una arruga atravesando su sonrisa. En casa, hablaba aún menos. Sus padres lo notaron de inmediato. Seguía yendo a cenar, seguía haciendo su tarea, pero su energía se había desvanecido. Se movía como si lo hubieran desconectado por dentro. Su madre intentó hablar con él, primero con suavidad, luego de manera más directa. Está bien. Solo estoy cansado. No quiero hablar de eso, decía con un encogimiento de hombros. Casi sonaba convincente. Casi. Una noche, su madre lo observó en la mesa de la cocina, empujando el macarrón con queso en círculo sobre su plato. Su padre acababa de terminar una llamada con un colega del laboratorio de propulsión a chorro y le explicaba el nuevo cronograma de pruebas para el aislamiento térmico. Normalmente, Haden se habría emocionado, habría hecho una docena de preguntas, tal vez incluso habría sacado su cuaderno de misiones para hacer un boceto de los mecanismos. Pero ahora, apenas levantó la mirada.
Su madre se sentó a su lado y le puso una mano en la espalda con dulzura. Cariño, dijo suavemente, no eres tú mismo. Haden dudó, luego sacudió la cabeza. Estoy bien. Esa noche no lo presionó. Pero más tarde, en su habitación, dejó que su frustración saliera en un susurro apremiante. Se está apagando. Lo ves, ¿verdad? No está volviendo a ser el mismo. Su padre suspiró, mirando su laptop sin abrir. Lo sé. Voy a escribir el correo esta noche. Ya deberías haberlo escrito, replicó ella. Quise esperar, admitió él. Pensé que tal vez se olvidaría. Pues no fue así. Viste su cara. Ahora mismo no cree en sí mismo. Y si no arreglamos esto, lo llevará con él durante años. Su padre se frotó la cara. El mismo hombre que había permanecido sereno en simulaciones de prueba de alta presión ahora lucía inseguro en su propio hogar. Te lo arreglaré, prometió. A la mañana siguiente, escribió el correo con un tono directo, educado y firme. Se presentó, explicó quién era y describió exactamente lo que había sucedido en el día de carreras. Solicitó una reunión con la señora Blake durante las próximas conferencias de padres y maestros. No la acusó ni exigió nada, pero cada palabra llevaba peso, afilada para mayor claridad. La respuesta de la señora Blake llegó esa misma tarde. Gracias por comunicarse. Estaré encantada de reunirme durante las conferencias. Espero poder aclarar cualquier malentendido. Malentendidos. La palabra sonó como metal chocando contra metal. No había ningún malentendido. Ella había llamado mentiroso a su hijo. Había descartado su realidad con unas pocas palabras descuidadas. Cuando le mostró el correo a su esposa, ella lo leyó 2 veces y murmuró. No vas a ir solo. Puedo manejarlo, respondió él. Lo sé. Pero no me voy a quedar en casa mientras alguien intenta minimizar lo que le hizo a nuestro hijo. Él asintió. Está bien. En los días previos a la conferencia, Haden siguió callado. Todavía usaba su camiseta de la NASA a veces, pero sin el mismo orgullo. En los márgenes de sus cuadernos, empezó a dibujar autos en lugar de cohetes. Cuando un niño más pequeño en la parada del autobús le preguntó sobre el trabajo de su padre, simplemente respondió. Trabaja en cosas de ciencia. El sábado, su padre lo encontró sentado en el suelo de su habitación, con las rodillas dobladas y su cuaderno de bocetos en el regazo. Las páginas estaban llenas de estrellas, pero eran oscuras, tachadas con tinta negra hasta casi rasgar el papel. Su padre se sentó a su lado en silencio durante un largo rato. Finalmente, habló. Y creo que me equivoqué. Haden no respondió. Debí haber hablado antes. Debí haberte defendido antes. Haden miró las estrellas arruinadas. Y ni siquiera preguntó. Solo dijo que no era verdad. Lo sé. Y dijo que me lo estaba inventando para llamar la atención. Pero no era así. Solo dije la verdad. Lo sé. Haden levantó la vista, su voz pequeña pero firme. ¿Por qué no me creyó? Su padre exhaló lentamente. A veces, la gente solo ve lo que espera ver. Y si algo no encaja en su idea del mundo, prefieren decir que no es real. Haden vaciló. ¿Por qué soy un niño? Su padre hizo una pausa y luego dijo en voz baja. Porque eres un niño negro. Y porque algunas personas creen que gente como nosotros no pertenece en lugares como la NASA, en equipos espaciales, o de pie frente a una clase hablando sobre el universo. Los dedos de Haden se apretaron alrededor de su cuaderno. No dijo nada, pero en su interior, algo volvió a encenderse. Una chispa. Una silenciosa determinación. No sabía qué pasaría en esa reunión, pero tenía claro algo. No iba a dejar que lo borraran. Los ojos de Haden brillaron y parpadeó rápidamente. Su padre se inclinó un poco más y le puso una mano en el hombro. Pero ese es su problema, no el tuyo. No mentiste, no exageraste. Te mantuviste firme y dijiste la verdad. Eso requiere más valentía de la que tienen muchos adultos. Haden asintió, y una lágrima rodó por su mejilla. Vamos a hablar con tu maestra, dijo su padre. Los dos. Y va a escucharte, porque tu voz importa. ¿Crees que te creerá? Y no tendrá otra opción.
Haden se secó los ojos y soltó una risa temblorosa. ¿Puedo volver a ponerme mi camiseta de Artemis? Su padre sonrió. Más te vale. Esa noche, Haden sacó la carpeta del día de carreras del fondo de su mochila. Los papeles estaban arrugados ahora, y una de las fotos tenía una esquina doblada, pero todo seguía ahí. Los alisó con cuidado sobre la cama, ordenó las páginas correctamente y las deslizó de nuevo en las fundas de plástico. Antes de dormir, dejó la carpeta en su escritorio, donde atrapó la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Las sombras seguían allí, pero ya no parecían asfixiantes. En la quietud de su habitación, Haden miró hacia el cielo nocturno y susurró para sí mismo. Dije la verdad. Mañana, sería el turno de los adultos. El día de la conferencia de padres y maestros llegó bajo un cielo gris, espeso con nubes que prometían lluvia, pero nunca la dejaban caer. El aire estaba frío, el viento se deslizaba entre los árboles como un susurro de algo inconcluso. Esa tarde, Haden se sentó junto a la ventana de la sala, observando cómo las hojas rascaban el pavimento en pequeños espirales. Había pedido quedarse en casa en lugar de ir con sus padres. Después de dudarlo un momento, ellos aceptaron. Su madre dijo que prefería que no estuviera presente en lo que podía convertirse en una conversación incómoda. Su padre, en cambio, estuvo listo desde temprano. Repasó sus materiales 3 veces, su credencial de identificación de la NASA, copias impresas de su rol oficial en el programa Artemis, fotos recientes del centro de entrenamiento y una carta sellada de verificación del administrador principal de la misión. Cada elemento no solo estaba ahí para probar su posición, sino para no dejar espacio a la duda. No venía a defender una fantasía. Venía a presentar la realidad. La madre de Haden se vistió con elegancia, su blusa metida en una falda azul marino, su chaqueta impecable, su cuello rígido. Sus aretes eran discretos, su maquillaje sutil, pero su expresión era feroz. Sus labios formaban una línea firme, sus ojos vigilantes y listos. Había insistido en venir, y su esposo no lo cuestionó. Había un fuego en ella ahora, un fuego que él sabía que no debía interponerse en su camino. Llegaron a Willow Creek Elementary 15 minutos antes. El estacionamiento estaba medio lleno, las luces del techo parpadeaban contra el cielo vespertino. Dentro, los pasillos estaban decorados con arte estudiantil, retratos de padres dibujados con crayones, etiquetados con letras torcidas. El dibujo de Haden no estaba en ninguna parte. Su madre se dio cuenta. No dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron. La señora Blake se puso de pie al verlos entrar, levantándose de detrás de su escritorio con una sonrisa ensayada. La misma que había usado cuando saludó a Haden semanas atrás. Una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Señor y señora Collins, dijo. Gracias por venir. Por favor, tomen asiento. Las sillas eran de niños, demasiado pequeñas y bajas, haciendo que la conversación se sintiera desequilibrada desde el principio. Aún así, el padre de Haden se sentó con calma, la carpeta sobre su regazo. Su esposa lo siguió, ajustando su postura con precisión. La señora Blake entrelazó las manos sobre el escritorio, su expresión compuesta. Entiendo que tienen algunas preocupaciones sobre el día de carreras. Me alegra que podamos aclarar cualquier malentendido. Ahí estaba de nuevo, esa palabra. Como si lo que le había sucedido a su hijo fuera solo una falta de comunicación y no una humillación pública. El padre de Haden se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz mesurada. Mi hijo llegó a casa confundido, molesto y humillado. Nos dijo que durante el día de carreras, usted le dijo públicamente que estaba mintiendo. La sonrisa de la señora Blake se tensó. Simplemente les recordé a los alumnos que nos estábamos enfocando en profesiones reales y los animé a ser honestos. A veces, los niños, especialmente cuando quieren impresionar a sus compañeros, pueden exagerar. La madre de Haden inhaló bruscamente, pero se contuvo. Su esposo continuó. No hubo ninguna exageración. Haden fue completamente honesto. Soy candidato a astronauta en la NASA, entrenando para el programa Artemis. He trabajado en ingeniería aeroespacial durante 15 años y fui seleccionado como candidato a astronauta hace 2 años. La señora Blake inclinó la cabeza ligeramente, su expresión inmutable. Discúlpeme, señor Collins, pero llevo más de 20 años enseñando. He tenido estudiantes que dicen que sus padres son superhéroes o espías.
No es raro que los niños embellezcan la realidad. Esta vez, su madre habló. ¿Y usted corrige a todos los niños públicamente delante de sus compañeros? ¿O solo a los niños negros que dicen algo que no encaja en su idea de lo que es creíble? El rostro de la señora Blake se sonrojó. Ciertamente no quise decirlo de esa manera, dijo rápidamente. Trato a todos mis estudiantes por igual. Usted trató a nuestro hijo como un mentiroso, dijo el padre de Haden, y su voz ya no era suave. Delante de toda la clase. No pidió aclaraciones. No nos llamó. Ni siquiera hizo una búsqueda rápida en Google. Simplemente decidió que un niño negro de 10 años que hablaba sobre la NASA debía estar inventando cosas. La señora Blake abrió la boca, pero luego la cerró. Miró la carpeta sobre su regazo, luego la mirada afilada de su esposa. Por primera vez, pareció darse cuenta de que esta no era una conversación que podía controlar con una sonrisa ensayada. El padre de Haden abrió la carpeta. Sacó su credencial primero, oficial, plastificada, con el distintivo azul de la NASA visible en la esquina. Luego una fotografía, él en un traje de entrenamiento, de pie junto a la cápsula Orión. Luego una página impresa que enumeraba su asignación oficial dentro del programa Artemis, con información de contacto para verificación. La señora Blake tomó la credencial y la miró como si estuviera viendo algo extraño. ¿Pasadena?, preguntó. Laboratorio de propulsión a chorro, respondió él. La NASA no está solo en Florida y Texas. Tenemos instalaciones en todo el país. Ella parpadeó. Yo, no lo sabía. Y no, dijo su esposa. No lo sabía. Pero en lugar de verificar, decidió que nuestro hijo estaba fingiendo. Lo convirtió en un espectáculo. Alimentó a la clase con la idea de que solo buscaba atención, y los otros niños siguieron su ejemplo. No diría que lo humillé, murmuró la señora Blake. O lo llamó mentiroso, dijo el padre de Haden. A un niño de 10 años. Frente a sus compañeros. ¿Cómo más lo describiría? El silencio llenó la habitación, un silencio denso, del tipo que solo llega cuando ya no hay escapatoria. Se filtró en las esquinas, en los bordes del escritorio, en las baratas sillas y en los dibujos estudiantiles pegados a las paredes. La señora Blake se removió en su asiento. Respiró hondo y dijo en voz baja. Tiene razón. Debería haberlo manejado de otra manera. Debería haber preguntado. Debería haber verificado. Pero no lo hizo, dijo la madre de Haden con firmeza. La señora Blake bajó la vista hacia la foto en el escritorio, el padre de Haden, riendo, flotando en un vuelo de entrenamiento de gravedad cero. Tragó saliva. No. No lo hice. Lo siento, dijo, mirando a ambos. Hice una suposición, y estaba equivocada. El padre de Haden no asintió. Esa disculpa se la debe a Haden. No solo en privado, sino frente a la clase, de la misma manera en que lo desestimó. El rostro de la señora Blake palideció. Por supuesto. Hablaré con él mañana. Una disculpa privada no arregla un error público, dijo la madre de Haden. Lo avergonzó delante de sus compañeros. Debe corregirlo de la misma manera. Hubo un largo silencio. Luego, lentamente, la señora Blake asintió. Lo entiendo. Hablaron sobre cómo se daría la disculpa, no como un sermón, sino como una lección. Una oportunidad para enseñar a la clase sobre la NASA, las carreras espaciales y por qué es peligroso hacer juicios sin conocer toda la verdad. La señora Blake dudó al principio, pero los padres de Haden no cedieron. No tuvo más opción que aceptar. Cuando la reunión terminó y se pusieron de pie para irse, el padre de Haden se detuvo. Una cosa más, dijo. Quiero venir y dar una presentación adecuada. No solo para reparar lo que se rompió, sino porque hay niños en esa clase que tal vez nunca conozcan a alguien como yo. Quiero que sepan que el espacio también es para ellos. Por primera vez en toda la noche, la sonrisa de la señora Blake pareció genuina. Eso sería maravilloso. Creo que realmente lo disfrutarán. Los padres de Haden salieron a la fría noche sin hablar al principio. El viento se había intensificado, esparciendo hojas por la acera. En el coche, la madre de Haden se abrochó el cinturón de seguridad y miró fijamente hacia adelante. No supo cómo manejar el hecho de estar equivocada. No, dijo su esposo,
pero ahora tendrá que hacerlo. En casa, Haden estaba sentado en la mesa del comedor, mirando su hoja de matemáticas a medio terminar. Cuando escuchó la puerta principal abrirse, se levantó de un salto, con el corazón latiendo rápido. Su padre entró, asintió una vez y levantó la carpeta. Tenías razón en estar orgulloso, dijo. Haden sonrió. Pequeña, cautelosa, pero real. Las sombras seguían allí, pero algo había cambiado. No todo estaba arreglado, pero algo había comenzado. La mañana siguiente llegó con una quietud inusual. El aire afuera era fresco y tranquilo. Dentro de la casa, no hubo pasos apresurados ni búsquedas de último minuto para encontrar la tarea. En su lugar, Haden estaba sentado en la mesa de la cocina, bebiendo jugo de naranja y leyendo un artículo de ciencia en su tableta. No dijo mucho, pero el silencio a su alrededor se sentía diferente. Ya no era pesado, era firme. Aún sentía nervios. Aún estaba inseguro sobre lo que le esperaba en el día. Pero algo en la voz de su padre la noche anterior, calmada, segura, se había asentado dentro de él. Casi preguntó si podía quedarse en casa. Casi dijo que no estaba listo para enfrentarse a la clase. Pero en su lugar, se puso de pie, se colgó la mochila sobre ambos hombros y salió por la puerta. En la parada del autobús, no se subió la capucha ni miró al suelo. Se mantuvo erguido. Los bordes de su carpeta de la NASA presionaban contra su espalda, recordándole que estaba ahí. No miró a los niños a su alrededor. No lo necesitaba. Cuando entró al aula, la señora Blake ya estaba allí, borrando la lección del día anterior de la pizarra blanca. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Cuando se giró y lo vio, le hizo un leve gesto con la cabeza. No el gesto habitual que les daba a los estudiantes al entrar, sino algo más cuidadoso. Más intencional. Haden se sentó sin decir nada. El aula comenzó a llenarse. Emma se sentó a su derecha, en silencio. Colin murmuró algo al niño a su lado. Haden lo ignoró. La tensión en la sala era diferente hoy, más callada, expectante. Algunos estudiantes habían notado el cambio de actitud de la señora Blake el día anterior. Ahora, estaban esperando a ver qué pasaría. La señora Blake respiró hondo y dejó el marcador en la mesa. Antes de comenzar la lección de hoy, necesito hablar sobre algo importante. Lanzó una mirada a Haden y luego miró a la clase. La semana pasada, durante el día de carreras, cometí un error. Hice una suposición sobre uno de nuestros compañeros, y estaba equivocada. El aula se quedó en silencio. El tipo de silencio que significa que algo real está sucediendo. Y Haden nos habló del trabajo de su padre en la NASA, continuó, y yo lo descarté. No hice preguntas. Supuse que ya sabía la verdad. Y al hacerlo, le falté el respeto. Eso estuvo mal. Y lo siento. Se giró hacia Haden y lo miró a los ojos. Oh, lo siento, Haden. Merecías algo mejor. Haden sostuvo su mirada. No respondió de inmediato. Luego, en voz baja pero clara, dijo. Y gracias. La señora Blake asintió y volvió a mirar a la clase. Aquí hay una lección para todos nosotros. Lo más importante que podemos hacer es escuchar antes de juzgar. Ser curiosos en lugar de estar seguros de algo sin pruebas. Así es como trabajan los científicos. Así es como crecemos como personas. Hizo una pausa y luego sonrió. Y para ayudarnos a entender más sobre el espacio y la ciencia, tenemos un invitado muy especial este viernes. Un murmullo recorrió la sala. Alguien susurró. ¿Es alguien famoso? Otro estudiante preguntó. ¿Es el papá de Haden? La señora Blake asintió. El padre de Haden ha aceptado amablemente visitarnos y hablar sobre su trabajo en la NASA. Traerá materiales y dará una presentación sobre la exploración espacial y las misiones Artemis. Espero que todos vengan preparados con preguntas interesantes. Haden se quedó quieto. Su corazón latía rápido, pero esta vez no era por miedo, sino por alivio. Por emoción. El recuerdo de la risa y la duda seguía ahí, pero algo más fuerte estaba creciendo por encima de todo. Una oportunidad para hablar de nuevo. Una oportunidad para ser escuchado. Esa tarde, en el almuerzo, Haden estaba sentado en su mesa de siempre cuando alguien se acercó. Era Matthew, el chico callado del otro lado del aula.
Casi nunca hablaba, siempre tenía el cabello despeinado y olía un poco a mantequilla de maní. «Hey», dijo Matthew, deteniéndose a su lado. «¿Es cierto que tu papá ha estado en gravedad cero?» Haden levantó la mirada, un poco cauteloso. «Sí. En el avión de entrenamiento. Lo llaman el Vomit Comet». Matthew sonrió. «Eso es asqueroso, pero también muy genial». Sin pedir permiso, se sentó. Un minuto después, 2 chicos más se unieron, susurrando preguntas, inclinándose hacia él. Haden no respondió a todo, pero tampoco apartó la mirada. En los días siguientes, las cosas en el aula comenzaron a cambiar. No fue un cambio enorme, no hubo aplausos ni grandes momentos dramáticos. Pero fue real. Los susurros se detuvieron. Las miradas se suavizaron. Emma le pasó un pegamento en la clase de arte como si no fuera gran cosa. Colin, que antes alejaba su silla, ya no lo hacía. Los niños que antes se burlaban de él ahora solo observaban. Como si no estuvieran seguros de qué hacer, pero supieran que algo había cambiado. Poco a poco, Haden encontró su voz de nuevo. El jueves, respondió a una pregunta de ciencias, con voz baja, pero segura. La señora Blake asintió con aprobación. Se ofreció para escribir la fecha en la pizarra. Corrigió a alguien sobre el orden de los planetas. Y, por primera vez, nadie se rió. El viernes, Haden llegó temprano a la escuela. Su padre ya estaba allí, descargando materiales del coche. Juntos los llevaron adentro, modelos, carteles, un monitor de exhibición e incluso una pequeña caja con artefactos reales de la NASA. La señora Blake los recibió en la puerta. Sonrió, con una voz más ligera de lo habitual. Dentro del aula, Haden ayudó a preparar todo. Colocó folletos en los escritorios. Alineó los carteles con precisión. Para cuando los estudiantes llegaron, la sala vibraba de emoción. Entonces, la señora Blake presentó al invitado. Sin un gran discurso, sin darle demasiada atención. Solo una introducción sencilla. El padre de Haden dio un paso al frente, calmado pero seguro de sí mismo. No necesitaba hablar fuerte para captar la atención, ya la tenía. Contó una historia. Cómo creció viendo los lanzamientos de transbordadores espaciales en un televisor diminuto. Cómo soñó con las estrellas. Cómo trabajó duro, enfrentó a quienes dudaban de él y atravesó puertas que no siempre estaban abiertas para personas como él. Luego mostró fotos. Los niños se quedaron boquiabiertos. Levantó un parche de su traje de vuelo. Puso un video corto de su vuelo en gravedad cero. Las manos se alzaron. Las preguntas volaron por el aula. ¿Cómo se come en el espacio? ¿Se duerme de pie? ¿Qué pasa si estornudas dentro del casco? Haden se sentó en primera fila, sonriendo más con cada pregunta. No solo estaba viendo a su padre hablar. Estaba viendo algo más grande. Sus compañeros estaban cambiando. Una nueva idea se estaba formando en sus mentes. Un muro entre ellos estaba cayendo. Estaban empezando a creer. Al final, la señora Blake miró al padre de Haden, con una voz llena de sinceridad. Esta ha sido una de las sesiones más interesantes que hemos tenido, dijo. Creo que les has dado a nuestros estudiantes mucho en qué pensar. El padre de Haden miró a la clase. Hay espacio para todos ustedes en el futuro, dijo. Las estrellas no se preocupan por de dónde vienes. Solo esperan. Sonó la campana. Los estudiantes salieron, todavía emocionados. Haden se quedó para ayudar a recoger todo. Cuando terminaron, la señora Blake se volvió hacia él. Oh, Haden, dijo, me alegra que hayas hablado. Y me alegra que hayas seguido creyendo. Él la miró y asintió. Y gracias. Afuera, mientras caminaban hacia el coche, su padre le dio un leve empujón. Lo hiciste bien, cadete. Haden no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo. Aún era pálido por la mañana, pero amplio. Abierto. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su voz había viajado hasta allí y de regreso, más fuerte que antes. Por primera vez, Haden entró a la escuela sin temor. Su cuerpo aún recordaba los días malos, la opresión en el pecho, el ardor de contener las lágrimas. Pero ahora, algo era diferente. Más ligero. Sus pies no arrastraban. Sus hombros no estaban encogidos.
Incluso el aula se sentía nueva. Los mismos escritorios. Los mismos carteles viejos con los bordes enrollados. El mismo olor a marcador de pizarra. Pero el aire había cambiado. Ahora había un murmullo. Suave, incierto. Como un lugar que está aprendiendo a respirar de nuevo. Los estudiantes lo miraron cuando entró. Algunos sonrieron. Emma le hizo un pequeño gesto con la mano. Matthew asintió mientras abría su mochila. Haden asintió de vuelta y se sentó. La señora Blake comenzó la clase con un ejercicio de ciencias. Pero esto no estaba en el horario. Haden conocía el plan de estudios como una secuencia de lanzamiento. Esto no formaba parte. Proyectó las preguntas en la pizarra. ¿Qué te sorprendió más de la misión Artemis? ¿Cómo ver a alguien como el señor Collins cambia tu percepción sobre la exploración espacial? ¿Qué preguntas aún tienes? Haden parpadeó. Los estudiantes estaban escribiendo, sin arrastrar los lápices, sin suspirar. Pensando de verdad. Algunos se inclinaban sobre sus escritorios, frunciendo el ceño en concentración. El lápiz de Haden se movió antes de que siquiera se diera cuenta. Después del ejercicio, la señora Blake hizo un anuncio. Durante las próximas 3 semanas, trabajaremos en un proyecto de investigación sobre el espacio. Elegirán un tema, misiones pasadas, objetivos futuros, tecnología, personas, y crearán una presentación. Al final, organizaremos un día de descubrimiento espacial para que otras clases nos visiten. Haden respiró hondo. El aula no era perfecta. La historia no había cambiado de un día para otro. Pero algo nuevo había comenzado. Un murmullo se extendió por la sala. Matthew levantó la mano. ¿Podemos hacer algo sobre cómo funciona el rover de Marte? Sí, respondió la señora Blake con una sonrisa. Ese es un gran ejemplo. Emma levantó la mano después. ¿Podemos trabajar en parejas? Si quieren, pero asegúrense de que ambos contribuyan. Entonces, Colin, quien no había dicho mucho desde el día de la disculpa, levantó la mano. ¿Podemos hacer nuestros proyectos sobre astronautas? ¿Astronautas reales? La señora Blake asintió. Por supuesto. Repartió una lista de ideas para los temas. Haden la repasó con la mirada. El nombre de su padre no estaba en la lista. La señora Blake no lo había agregado solo para impresionarlo. Pero el programa Artemis sí estaba allí. Y eso se sintió bien. No forzado. Simplemente incluido. Un lugar para la historia de su padre, junto a todas las demás. ¿Dónde pertenecía? La clase se dividió en grupos para planear sus proyectos. Entonces, ocurrió algo que Haden no esperaba. Colin se levantó, caminó hasta el escritorio de Haden y dudó por un segundo. «Hey», dijo. Haden levantó la mirada. «¿Quieres ser mi compañero?» La pregunta le llegó más fuerte de lo que esperaba. Durante semanas, Colin había sido el más ruidoso de la clase, sin decir mucho en realidad. Sus miradas, sus sonrisas burlonas, sus risas contenidas habían dejado claro quién pertenecía y quién no. ¿Y ahora, quería estar a su lado? Haden dudó. El eco del día de las profesiones aún estaba en su mente, ese momento en que se había parado frente a la clase, carpeta en mano, mientras las risas llenaban la sala a sus espaldas. Pero las cosas eran diferentes ahora. Está bien, dijo Haden. Esa tarde, se sentaron juntos en la mesa larga del fondo del aula. Haden sugirió enfocarse en la misión Artemis, la primera de una serie que ayudaría a los humanos a regresar a la Luna. Colin asintió. Su actitud ruidosa había desaparecido. Sí, suena genial. Empezó a hacer un boceto de su primera diapositiva. Mi tío es mecánico, dijo Colin. Trabaja con motores, pero no como los de los cohetes. Eso es una locura. Haden sonrió. La propulsión de cohetes se basa en las leyes de Newton. Lo difícil es controlar la dirección en el espacio. Colin lo miró fijamente. Eres realmente inteligente en esto. Haden se encogió de hombros. Es solo lo que me gusta. Para el final de la semana, su proyecto estaba tomando forma. El aula estaba llena de movimiento, niños recortando fotos, escribiendo notas, probando animaciones en sus diapositivas. Haden se movía con libertad ahora.
Ya no sentía que cada paso podría hacer que el suelo se desmoronara bajo sus pies. Una tarde, la señora Blake pasó por su mesa. Estudió su tablero del proyecto por un momento. Esto está quedando muy bien, dijo. Colin levantó la mirada, casi sorprendido por el halago. Hayden asintió. Mañana agregaremos un diagrama del cohete SLS. La señora Blake sonrió y luego regresó a su escritorio. La noche antes del día de descubrimiento espacial, Hayden estaba sentado en la mesa del comedor, revisando su presentación. Su padre estaba frente a él, observándolo. Su madre estaba en la cocina, decorando cupcakes como si fueran planetas. Idea de ella, no de él, pero no le molestaba. ¿Orgulloso de lo que hiciste?, preguntó su padre. Hayden asintió. Sí. Creo que nos quedó bien. Su padre se recostó en la silla. ¿Seguro de haber elegido a Colin como compañero? Hayden se detuvo por un momento. Él, está bien. Su padre no insistió. Solo asintió. La gente a veces te sorprende. Hayden sonrió. Dijiste eso antes. También sobre las estrellas. Porque es verdad. A la mañana siguiente, el aula estaba transformada. Los escritorios estaban pegados a las paredes. Pósteres colgaban del techo. Se habían instalado laptops y tableros de exhibición. Modelos de cohetes y cápsulas espaciales cubrían los mostradores, incluido uno de la cápsula Artemis que Hayden había impreso con una plantilla de la NASA en casa. Estudiantes de otras clases entraban, llenaban hojas de trabajo y hacían preguntas. Hayden y Colin estaban de pie, lado a lado, explicando su proyecto una y otra vez. Cada vez lo hacían mejor, aprendiendo cuándo hacer pausas, cuándo explicar más, cuándo mantenerlo simple. En un momento, un niño de primer grado señaló una foto de la plataforma de lanzamiento. ¿Es ahí donde trabaja tu papá?, preguntó. Hayden asintió. Entrena en Houston y viaja a Florida para las simulaciones. Ese es uno de los lugares. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Eso es increíble. Colin agregó. Vino a nuestra clase. Nos mostró videos reales. El niño asintió, serio. Luego se alejó, como si acabara de descubrir el mayor secreto del mundo. Cerca del final del día, la señora Blake estaba en la puerta, observando todo. Hayden notó cuando su mirada se posó en él y en Colin, inclinado sobre una tableta, explicando la secuencia de ignición. Su rostro no mostraba culpa. Ni orgullo. Sino algo más. Reconocimiento. Entendimiento. Aceptación. Y eso era suficiente. Cuando el evento terminó y la clase volvió a su estado normal, la señora Blake se acercó a Hayden con un pequeño montón de hojas. Y el próximo mes comenzaré a enseñar física planetaria, dijo. ¿Te gustaría revisar el plan de la lección antes? Solo para asegurarnos de que sea preciso. Hayden parpadeó. ¿Quieres que yo lo revise? Ella asintió. Si estás dispuesto. Hayden asintió de vuelta. Está bien. Al salir de la escuela esa tarde, su mochila se sentía más pesada de lo normal. Pero no le importaba. Afuera, el cielo seguía siendo del mismo gris de Ohio. Pero en su mente, las estrellas eran claras. No solo lejanas, inalcanzables. Sino cercanas. Posibles. Y esta vez, lo sabía, otros también las veían. Todo comenzó con una simple línea en los anuncios de la escuela. Un mensaje rápido por el altavoz, justo antes de que sonara la campana. Los estudiantes interesados en astronomía o ciencias espaciales están invitados a asistir a una reunión el próximo miércoles durante el almuerzo para conocer una nueva oportunidad después de la escuela. Sin detalles. Sin nombres. Solo palabras flotando en el aire, apenas notadas por la mayoría. Los chicos siguieron hablando de videojuegos. De sus planes para el fin de semana. De qué habría en el almuerzo. Pero para Hayden, la frase resonó. Estaba sentado en su escritorio, a medias concentrado en una revisión de matemáticas, cuando escuchó el anuncio. Su lápiz se detuvo a mitad de una ecuación. Fue un momento silencioso. Casi nada. Pero algo se agitó dentro de él, como una pequeña corriente que lo empujaba hacia adelante. Lo supo,
sin necesidad de preguntar, esto no era cualquier club. A la hora del almuerzo, mientras la mayoría de los chicos se dispersaban a sus rincones habituales, Haden caminó hasta el escritorio de la señora Blake. Ella estaba limpiando un montón de bloques de matemáticas, pero cuando lo vio, se enderezó. «¿Escuchaste el anuncio?», dijo. No necesitaba preguntar. Haden asintió. «Hablé con el director», continuó. «Vamos a empezar un club de ciencias espaciales. Será pequeño al principio, reuniones semanales, explorando diferentes ideas. Pensé que podría ser una buena forma de mantener el impulso después del día del descubrimiento». Haden dudó. ¿Se te ocurrió a ti la idea? La señora Blake lo miró. Luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. «Digamos que me inspiré». Haden no insistió más. Algo en la forma en que lo dijo, en cómo su voz se suavizó un poco, le hizo entender que la idea había nacido de todo lo que había pasado. Y tal vez esta era su manera de construir algo nuevo. A partir de lo que antes se sintió como escombros. El miércoles siguiente, Haden estaba solo en el aula de ciencias durante el almuerzo, esperando a ver si alguien más aparecería. Durante 5 minutos, los únicos sonidos eran el suave zumbido de las luces del techo y el lejano ruido de las bandejas en la cafetería. Jugaba con el borde de una carpeta que había traído, la que tenía panfletos extra de Artemis y algunas hojas de calcomanías de la NASA que su padre le había enviado desde un evento de entrenamiento en California. No esperaba una multitud. Ni siquiera estaba seguro de si alguien realmente había prestado atención al anuncio. Entonces, Matthew entró, sosteniendo una barra de granola a medio comer y una cajita de jugo. ¿Qué esto es todo?, preguntó, mirando alrededor del aula vacía. Haden se encogió de hombros. Supongo que sí, por ahora. Matthew se sentó sin decir nada más y empezó a hojear uno de los pósteres espaciales que Haden había traído. Unos minutos después, Emma llegó, seguida de un alumno de 6º grado que Haden no conocía. La puerta chirrió al abrirse de nuevo, y Colin entró, intentando actuar con naturalidad. Equilibraba su bandeja de almuerzo con una mano, los ojos moviéndose de un lado a otro, como si hubiera hecho una apuesta consigo mismo y no quisiera admitir que le importaba el resultado. La señora Blake fue la última en llegar, cargando un contenedor de plástico lleno de libros, folletos y un pequeño telescopio de mesa. Miró alrededor, contó rápidamente a los estudiantes y asintió. «Creo que tenemos una tripulación», dijo. «Vamos a empezar». Al principio, las reuniones fueron pequeñas, silenciosas y un poco incómodas, como la mayoría de los grupos nuevos. La señora Blake comenzó con preguntas simples. ¿Qué sabían sobre el espacio? ¿Qué querían aprender? ¿Qué tipo de proyectos o experimentos les sonarían interesantes? Haden principalmente escuchaba, solo hablaba cuando alguien le preguntaba directamente. Sabía más sobre el espacio que cualquiera en la sala, pero también sabía que ser un líder a veces significaba dar un paso atrás. Y Colin sorprendió a todos al sugerir una actividad práctica. «Deberíamos hacer un modelo a escala del sistema solar con tiza en la cancha de baloncesto», dijo Colin. «¿Cómo? Usar una pelota de playa para el sol y calcular dónde iría Neptuno». Matthew sonrió. «Probablemente nos quedemos sin patio». ¿Podemos usar el gimnasio si llueve? La señora Blake sonrió. «Veremos qué podemos conseguir aprobado». Con el paso de las semanas, el club creció lentamente. La noticia se fue esparciendo, no rápido, pero de manera constante. Algunos estudiantes curiosos asomaban la cabeza por la puerta. Algunos se quedaban. Otros volvían la semana siguiente. Una maestra de 5º grado envió a su sobrino, que estaba obsesionado con los agujeros negros. Un día, un niño de 4º llegó con una caja de zapatos llena de tarjetas de constelaciones hechas a mano. Pronto, el aula dejó de sentirse como un simple salón de clases y empezó a parecer un centro de control de misión. La señora Blake dejó que el club creciera de forma natural. Guiaba, pero no lo controlaba todo. Los estudiantes elegían los temas y dirigían las discusiones. A veces, ella invitaba a conferencistas de universidades cercanas o programas STEM, pero la mayor parte del aprendizaje venía de los propios alumnos. Haden se encontró ayudando a los demás, respondiendo preguntas, dibujando diagramas en el pizarrón. Nunca presumía ni hacía sentir menos a nadie, solo explicaba, y la gente escuchaba. Una tarde, la señora Blake lo llamó aparte. «Estaba pensando», dijo,
podríamos solicitar una pequeña subvención a través del distrito. Lo suficiente para conseguir un telescopio de verdad. Quizá algunos kits. Haden parpadeó. ¿Podemos hacer eso? Ella asintió. Si me ayudas a escribir la propuesta. Haden lo pensó por un momento y luego asintió también. Está bien. Pasaron la siguiente semana trabajando en ello, la señora Blake manejaba los detalles oficiales, Haden añadía el corazón. Escribió sobre por qué la exploración espacial importaba, usando citas de las notas de su padre y sus propios pensamientos sobre la inspiración, la imaginación y cómo hacer que el espacio se sintiera real. Cuando enviaron la solicitud, ambos sintieron algo silencioso pero esperanzador a sentarse entre ellos. Fuera del club, la vida continuó. Haden aún recibía alguna que otra mirada extraña en los pasillos, algún comentario ocasional. No todas las heridas sanaban al mismo ritmo. No todos olvidaban quién se había reído de él antes. Pero los bordes afilados se habían desgastado. El aire se sentía más ligero. En casa, sus padres notaron el cambio en él. Hablaba más, no solo sobre la escuela, sino sobre el futuro. Le pedía a su padre que le contara más historias del entrenamiento, que le explicara otra vez la diferencia entre Leo y GTO, que vieran juntos grabaciones antiguas de las misiones Apolo. Empezó un nuevo cuaderno y lo etiquetó con orgullo, Diario de Planificación de Misiones de Haden. Una noche, su madre se asomó dentro. Las páginas estaban llenas de líneas de tiempo, diseños de cohetes, listas de verificación escritas a mano. Lo cerró con cuidado y lo dejó en su escritorio sin decir nada, pero sonrió toda la noche. Luego, salió el boletín escolar. Había un pequeño artículo sobre el club espacial, su propósito, sus inicios. Una foto mostraba a los estudiantes reunidos alrededor de un modelo de cartón de la superficie lunar. Haden estaba cerca del centro, señalando una maqueta de un rover, su rostro iluminado por las luces del aula. El pie de foto decía: Explorando nuevos mundos, el Club Espacial de Willow Creek despega con grandes sueños. El artículo llamó más la atención de lo esperado. Un coordinador regional de STEM contactó a la escuela, ofreciendo recursos y conexiones con un programa de extensión universitaria. La señora Blake llamó a Haden a su escritorio. «Quieren reunirse con nosotros el próximo mes», dijo. «Vendrás conmigo, por supuesto». Los ojos de Haden se abrieron de par en par. «Yo». Ella asintió. «Eres el cofundador. Esto existe gracias a ti». No supo qué decir. Una parte de él aún esperaba incredulidad. Desprecio. Pero el momento pasó, y la invitación seguía en pie. Esa noche, se lo contó a su padre mientras observaban la IEI pasar sobre ellos desde el patio trasero. Su padre le rodeó los hombros con un brazo, su aliento formaba una nube en el aire frío. «Mírate», dijo su padre. «Haciendo el trabajo. Cambiando la historia». Haden no respondió de inmediato. Levantó la vista hacia las estrellas, su claridad fría, su presencia infinita. Durante tanto tiempo, le habían parecido un sueño, algo demasiado distante como para siquiera decirlo en voz alta. Pero ahora, se sentían más cercanas. No porque el espacio hubiera cambiado, sino porque él lo había hecho. La primavera llegaba. Marzo se deslizaba silenciosamente hacia abril. Los días se alargaban, el cielo retenía su luz un poco más. El aire se volvía más suave. Cada vez que Haden caminaba a casa, veía un poco más del mundo antes de que la noche regresara. En la escuela, el club espacial se había convertido en algo real. Lo que comenzó con solo un puñado de estudiantes había crecido hasta convertirse en algo más grande. Ahora tenían un nombre, Nova Crew, y un lugar en la página web de la escuela, con una presentación de diapositivas mostrando sus proyectos. Su solicitud de subvención había sido aprobada, dándoles un presupuesto pequeño pero significativo. Haden y la señora Blake usaron parte del dinero para comprar un telescopio de mesa y un conjunto de kits de astronomía. El resto se destinaría a un estante de recursos con libros y mapas estelares. También estaban organizando una noche de observación para toda la escuela, dependiendo del clima y la aprobación del distrito. Incluso la señora Blake había cambiado. Seguía dirigiendo la clase, pero había algo diferente en ella, algo más tranquilo, más reflexivo. Escuchaba cuando Haden hablaba. Le dejaba ayudar con el material de las lecciones.
Y cuando corrigió un diagrama de un libro de texto en clase, explicando que la órbita de la Luna no era un círculo perfecto sino ligeramente elíptica, ella no solo aceptó la corrección. Le dio las gracias. Eso no borró el pasado, pero sí cambió lo que vendría después. En casa, los cambios también eran evidentes. Sus padres siempre lo habían apoyado, pero su padre notó que Haden había estado más callado últimamente. «Has estado callado», dijo. Haden levantó la mirada, pensando en el proyecto y en todo lo demás. Su padre observó el dibujo que Haden había hecho, luego se sentó a su lado en el suelo, cruzando las piernas y apoyando la espalda contra el sofá. «Dímelo», le dijo su padre. Haden dudó. «¿Alguna vez piensas en cómo habría sido si no hubiera dicho nada? Si simplemente hubiera dejado pasar cuando ella dijo que mentía». Su padre no respondió de inmediato. Apoyó la mano en la rodilla y tamborileó los dedos, como si en su mente estuviera corriendo una cuenta regresiva. Después de una pausa, dijo: «Sí. A veces. Y pienso en lo pequeño que eso te habría hecho sentir». Hizo una pausa antes de continuar. «Pero también pienso en lo mucho más fuerte que se habría vuelto ese silencio, día tras día, si no lo hubieras roto». Haden miró su boceto, deseando por un momento que fuera más fácil no decir nada. Su padre sonrió con suavidad. «Y siempre parece más fácil quedarse callado», dijo. «Hasta que llega el momento en que ya no lo es». Se quedaron en silencio un rato, con el zumbido del refrigerador como único sonido. Finalmente, Haden volvió a hablar. «Me pidió que la ayudara a planear la unidad del próximo mes sobre los sistemas planetarios». Su padre arqueó una ceja. «¿La señora Blake?» Haden asintió. Su padre exhaló suavemente. «Mírate. Consultor». Haden rió. «Sí, voy a ayudar. Quiero asegurarme de que explique bien lo de Europa». Las siguientes semanas pasaron sin contratiempos. La escuela estaba más ocupada, llena de proyectos y planificación. Haden trabajó con la señora Blake para preparar la nueva unidad. Ayudó a organizar diagramas e incluso diseñó un cuestionario sobre mecánica orbital. También ayudó al Club Espacial a prepararse para su evento de observación, que había crecido más de lo esperado. El director aprobó el uso del campo trasero. Se invitó a los padres. El club de astronomía local accedió a traer 2 telescopios grandes para que el público los usara. Se repartieron folletos con colores llamativos y el logo de Nova Crew por toda la escuela. La noche del evento, el campo detrás de Willow Creek Elementary estaba lleno de actividad. Mantas extendidas sobre la hierba. Niños corriendo con linternas, sus haces de luz bailando como cometas. Una mesa con chocolate caliente, y padres envueltos en abrigos y bufandas, mirando hacia el cielo. Haden estaba junto a uno de los telescopios, ajustando el enfoque. No era la primera vez que usaba un telescopio, pero esa noche se sentía diferente. No era solo un niño mirando las estrellas. Era parte de algo más grande. Estaba enseñando a otros cómo ver. Se hizo a un lado y llamó a una niña de segundo grado. «¿Ves esa estrella brillante?», dijo. «Es Júpiter. Incluso puedes ver algunas de sus lunas». La niña abrió la boca con asombro y llamó a su hermano para que mirara también. Cerca, la señora Blake hablaba con un padre. Miró a Haden y le dio un leve asentimiento, no el que da una maestra, sino uno de respeto, o quizá de gratitud. Más tarde, cuando la multitud comenzó a irse y las estrellas brillaban con más fuerza en el cielo, Haden encontró a sus padres sentados juntos sobre una manta. Se unió a ellos, envolviéndose en la manta extra que su madre siempre llevaba, por si acaso. Se quedaron allí, en silencio, mirando las estrellas. Esa noche, el cielo estaba inusualmente claro. La Vía Láctea se extendía débilmente en el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, Haden sintió el asombro de todo aquello asentarse sobre él. Pensó en lo lejos que estaba todo, en lo infinito que parecía, y, sin embargo, en lo cerca que se sentía ahora. Su padre señaló una tenue estela en el cielo. «Satélite», dijo. «Probablemente uno de los nuestros». Haden siguió el rastro con la mirada. «Quiero estar ahí arriba», dijo suavemente. Su padre lo miró, con los ojos llenos de confianza. «Lo estarás», respondió. «Aunque tome años». Hizo una pausa y sonrió. «Especialmente si toma años».
Hayden volvió a mirar el cielo. En su mente, ya no solo estaba soñando. Estaba planeando, construyendo, preparándose. Cada boceto, cada cálculo, cada vez que explicaba algo o escuchaba, todo era parte del viaje. No sabía exactamente dónde terminaría, pero sabía que ya había comenzado. Esa noche, al llegar a casa, abrió su cuaderno antes de cepillarse los dientes. Pasó la página y escribió con grandes letras en la parte superior. Bitácora de misión, Hayden 1. Debajo, en letra más pequeña, agregó. Fecha de lanzamiento, por definir. Estado, prevuelo. Su objetivo estaba claro, explorar. Descubrir. Demostrar. Las estrellas seguían su órbita silenciosa sobre él. No lo estaban esperando. Simplemente estaban ahí. Y, por ahora, eso era suficiente.